Pero por ahora vamos con esta maravillosa columna de Daniel Samper Ospina. Mil gracias. Mi columna se llama En el arresto de Duque. Dice así: es tarde de sábado en el Palacio de Nariño y el presidente Iván Duque, aturdido todavía por el jet lag de su más reciente viaje, atiende una reunión de emergencia. El alto comisionado para la prevención del arresto presidencial ha convocado a la cúpula misma del gobierno para analizar el requerimiento de un tribunal de Ibagué que pretende arrestarlo por desacato. No termino de entenderlo, se queja el presidente. ¿Qué figura es esa? Un fallo de tutela es una medida vinculante, Iván, explica su mano derecha a la jefe de gabinete María Paula Correa. Me refiero a esa, la que encierra el círculo. Ese es un recuadro, Iván. En este recuadro viene el fallo, te lo voy a leer de nuevo. La doctora Correa se toma algunos minutos para hacerlo otra vez en voz alta. Asiente durante su lectura el consejero para las comunicaciones y predicciones Hassan Nazar y el alto comisionado para la paz Juan Camilo Restrepo, a quien convocaron dada su condición de hombre de experiencia. No siempre se cuenta con un ex alcalde de Medellín como asesor. El presidente escucha atento el fallo que lo obligaba a reconocer al Parque de los Páramos como sujeto con derechos. ¿Significa que el páramo era en realidad una persona, así como lo es el frailejón Ernesto Pérez? Pregunta tan pronto como la doctora termina con la lectura. No propiamente, Iván, pero sí hemos debido de tomar unas medidas que nos saltamos, dice su asesora. Pues tomémoslas, ordena el presidente, y tomemos también una malteada de Oreo que ya es media tarde y una galleta. Es la propia doctora Correa la que se pone de pie para explicar la gravedad del caso. El problema, Iván, es que ahora debes pagar un arresto por desacato. El silencio entonces se toma el salón. Se escucha el rumor de la lluvia sobre el tejado del palacio. Tras unos breves minutos de reflexión y como si un viento de dignidad lo empujara, el presidente se pone de pie y con el pecho inflamado de patria exclama: si eso queréis, pueblo indolente, pueblo infame, sacad entonces los soldados con los heraldos, extended el tapete rojo hasta la cárcel misma y permitidme salir al calabozo con la frente en alto. El silencio de nuevo invade el salón. La doctora Correa carraspea y hace una discreta seña a Juan Camilo Restrepo. Presidente, si me permite, le explica Restrepo, es apenas un arresto domiciliario y por 5 días nada más, el doble de lo que yo duré como alcalde de Medellín. Pero el presidente no lo escucha. ¿Creéis acaso que esto detendrá mi obra de gobierno, los altos logros en la economía naranja que lego a las futuras generaciones de mi patria? Exclama en voz alta. La doctora Correa interviene. Es cierto, Iván, de golpe estás exagerando. ¿Me quieren arrestar por un mentecato? Perdón, ¿me quieren arrestar por un mecato y es tan solo eso lo que vos decís, señora mía? Encadenadme, pide el presidente. Es por desacato, lo previene Restrepo, no por un mecato. ¿Por mentecato? Dice con furia el presidente. Demostradme que lo soy. Desacato, Iván, siéntate, le ordena la doctora María Paula. Pero es imposible. El presidente sabe que en estos momentos cumple una cita con la historia. Sabe también que los avatares del poder incluyen el arduo sacrificio del líder por su pueblo y jura por su hermano Andrés que no será inferior a lo que la patria exige de él. Llamad a Juan Guaidó y que se encargue del gobierno mientras cumplo la pena, ordena. Pero aún no ha llegado la boleta de arresto, presidente, le informa el alto comisionado para la prevención del arresto. Presidente, nadie te va a encadenar, intenta tranquilizarlo ahora Hassan Nazar. ¿Acaso el único consejero que le habla de tú? ¿Y a quién se le ocurre que me pintaré las canas ahora, tontos? Por encanarte, le explica Hassan, me refiero a que te metan preso, presidente, no a que te pinten canas. Los nervios lo carcomen por dentro. ¿Cómo será la vida en prisión? Se pregunta, ¿qué tan duro será el catre? ¿Qué tan fría el agua de la ducha? Y sobre todo, ¿qué sucederá cuando aparezca de visita el hermano de Petro y le hable de perdón social? ¿Grabará la conversación para filtrarla después a Vicky Dávila? Reflexiona si acaso a la patria misma le resultaría mejor que su gobierno continúe. Ese 8% de aceptación que aún conserva no es deleznable. Seguir de largo ahorraría a los colombianos una campaña cargada de pus, acusaciones y videos privados de la que cualquiera sale mareado. No en vano, él no es un presidente del montón, como lo fuera Tomás Cipriano de Mosquera, a quien llamaban con el mote de mascachochas.
y al pensar en la palabra mote, se le hace agua a la boca. Alistad las caravanas, ordena. Nos vamos al IMPEC. Presidente, en tal caso, recuerde, sería un arresto domiciliario, le explican. ¿Eso implica que se pueden pedir domicilios? Pregunta a su secretario jurídico con un brillo de ilusión en la mirada. Eso implica, presidente, le explica el mismo secretario, que tendrá que pagar el arresto en la casa. El presidente se asoma a la ventana, sopesa una a una sus palabras, suspira y da la vuelta de nuevo para advertir a sus consejeros. Moriré si es preciso por la patria. Alistad el palacio para los días en que debo permanecer encerrado. Preparad la sala de cine y un listado con las series de Netflix que valen la pena. Y si debo cumplir el tormento en una isla, preparad entonces viaje para las Islas Canarias. Me gustaría que fuese allá. Mi hermano no las conoce. La doctora María Paula Correa se pone de pie y toma la vocería. Iván, no es necesario, de verdad. Debes pasar el arresto en la casa y ya. Según el fallo, precisa el secretario jurídico, es en la casa de Cedritos. El presidente entonces reacciona con brusquedad. Voltéase, mira a su equipo, tórnase su cara roja y combustionada y grita. ¿El arresto es en el apartamento de Cedritos? No jodas. Me hacen el favor y denuncian entonces al magistrado ese. ¿Qué hubo pues? Se les acabó la guachafita. El equipo entero entra en ebullición para preparar la denuncia. Mientras observa cómo corren de un lado para el otro sus asesores, piensa Iván en otras batallas que ha combatido. Y al pensarlo se imagina un batido, claro que sí, un batido de Oreo y una galleta. Esa pues fue mi columna del día de hoy, un relato histórico de ese momento en que Iván Duque se entera de la orden que hay de arrestarlo. Pobre. Maravillosa columna y no es difícil imaginárselo en esos diálogos al presidente. Y que María Paula le dice, Iván. Sí, y lo tutean y tal. Siéntese. Pero eso sí, el tapete rojo es para él y para la señora de botas. Porque son de botas tejanas. Bueno, estamos hablando, Salomón, de cuál es el punto exacto. Yo sé que debe ser una pregunta muy compleja para un economista, entre los impuestos que deben pagar los ciudadanos y las compañías para que crezca la renta pública y se pueda atender las necesidades de la mayor parte de los colombianos desprotegidos, y los que no deben pagar para que no se desestimule la economía y no se cree fuga de capitales que se vayan a otra parte donde les cobran menos impuestos y digamos, tienen más tranquilidad por estabilidad de las normas. Bueno, perdón. En Colombia, el sistema tributario reposa contra las empresas. O sea, la mayor parte del recaudo lo hacen las empresas. Las personas casi no pagan impuestos. Entonces, es un sistema tremendamente desequilibrado, ineficiente, rinde muy poco. Generalmente en los países, y lo más progresivo es que las personas con más altos ingresos paguen más impuestos, que las empresas paguen, digamos, en Colombia están pagando 33% de la renta y se la subieron a 35% en la última reforma tributaria, o 39%, no me acuerdo bien. Pero es un sistema que va contra la inversión, la producción, la productividad, porque las empresas están muy agobiadas por impuestos. En cambio, los individuos no, los dueños de las empresas no. Entonces, esa situación sería conveniente revertirla totalmente, invertirla, aumentar mucho los impuestos a las personas de manera progresiva y reducírselo a las empresas. En tal